punto un poquito más distante ya sale menos. Porque acá tengo menos 20, acá tengo menos 90, y cuando tengo en la zona que tengo menos 90 ya el potasio sale como sale habitualmente. Esto quiere decir que desde el epicentro del cambio eléctrico, a medida que yo me alejo, el cambio eléctrico se va perdiendo. Aquí tengo despolarización, aquí tengo menos despolarización, y aquí ya no tengo despolarización. A eso se refiere conducción electrotónica. Y se debe, la razón es que continuamente los iones, sobre todo el potasio, pueden salir y compensar o neutralizar el cambio eléctrico que se generó en el punto de apertura de los canales de sodio o de canales de calcio. Bien, entonces acá tengo una zona de estímulo, acá se invirtió el potencial, fíjense que ahora tengo el punto interno es, el lado interno es positivo, y de nuevo, a medida que yo me voy alejando, ese cambio se va perdiendo hasta que en un punto dado ya se pierde. Es como el epicentro de un terremoto, en el lugar donde ocurrió se sintió con más fuerza, y a medida que yo me alejo, la potencia se pierde. Eso se llama conducción electrotónica. ¿Cómo se resuelve este problema? La única forma de resolver es que este estímulo se repita aquí, y se vuelva a repetir, que es lo que conocemos como potenciales de acción, ¿verdad? O sea, un estímulo genera otra descarga que genera otra descarga. El potencial de membrana de reposo de los cardiomiocitos es establecido por la bomba de sodio y potasio y por varios canales de potasio. El cardiomiocito tiene varios canales de potasio, algunos de los cuales van a tener que conocer. El potencial de reposo en cardiomiocito es de trabajo, es decir, de los cardiomiocitos que se contraen, es cercano a menos 90 milivolts, debido a una gran permeabilidad para el potasio. Recuerden que el equilibrio de Nernst para el potasio es menos 94. ¿Qué es el equilibrio de Nernst de un ion? Es el voltaje de membrana necesario para evitar que el ion se mueva siguiendo su gradiente químico. El equilibrio de Nernst es el punto donde el gradiente o la fuerza eléctrica equipara a la fuerza química. ¿Y qué hace el ion? Y ni sale ni entra. O sale lo mismo que entra, es decir, que básicamente no se mueve. Para el potasio ese punto es menos 94. Eso quiere decir que el piso para el potasio es menos 94. Si yo tuviera un voltaje de membrana de menos 100, el potasio en lugar de salir entraría. Y si tuviera un potencial de membrana de menos 90, es decir, por encima del menos 94, el potasio saldría en lugar de entrar, ¿verdad? Los miocitos nodales, que son los miocitos del sistema de conducción, son menos permeables para el potasio y poseen un reposo menos negativo, es decir, de menos 60. Quiere decir que basalmente los miocitos nodales, los miocitos del nodo sinoatrial y el nodo auriculoventricular ya están despolarizados con respecto a los miocitos de trabajo. La hipocalemia genera hiperpolarización y la hipercalemia genera despolarización. Esto es algo que seguramente habrán comentado en Fisio 1 y van a comentar muchas veces. Más allá del tema cardíaco, esto también ocurre a nivel muscular, esquelético, ¿verdad? ¿Qué produce, pregunto, la pérdida de potasio, la falta de potasio, como dice la gente popularmente, falta de potasio, ¿qué produce a nivel del músculo esquelético? ¿Quién me responde? ¿Están ahí? ¿Qué produce la falta de potasio en el músculo esquelético? ¿Qué efecto tiene? Profe, ¿y no es calambres? Bueno, no. Pero gracias por participar y contestarme, porque si no, íbamos a estar toda la mañana. No. Yo sé que siempre, todas las veces, 100% de las veces contestan calambres. Siempre, siempre y siempre. No. No, porque la falta de potasio, que se denomina hipocalemia, como ven, genera hiperpolarización, es decir, que la célula se vuelve más negativa de lo que usualmente es. Y una célula ¿Puedo más cambiar mi negativa... respuesta? Sí. Tetanización, entonces. ¿Cómo? Tetanización. Tampoco, no. Ah, No hay no me todo lo rindo. contrario. Para el otro lado, debilidad. La Ah, célula muscular se relaja, se ablanda. Cualquiera que haya tenido 3 días de diarrea, que es lo que produce usualmente la hipocalemia,
o el uso de diuréticos, porque uno pierde potasio por materia fecal o por orina, esa es la principal causa de hipocalemia. No por sudor, uno no pierde potasio por sudor, ¿sí? Lo que pierde es sodio, pero no potasio. Ahora, si uno se deshidrata y está hipotenso y suda mucho, el riñón va a tratar de retener sodio y ahí va a eliminar potasio. O sea, la pérdida de potasio siempre es por orina o por materia fecal. Si uno tiene diarrea 3 días, no tiene calambre. Lo que tiene es, se queda en la cama y no se puede levantar. Tiene debilidad. Entonces, gente, por favor, porque seguramente se lo voy a preguntar de malo nomás, para que no me contesten justamente calambres. Y los que están atentos en esta clase van a saber, los que están durmiendo o están haciendo cosas indebidas con sus manos, no van a saber que la falta de potasio produce debilidad muscular y debilidad cardíaca, no contracción, todo lo contrario. La razón es que el descenso del potasio en el medio interno, es decir, la hipocalemia, genera, como dice ahí, hiperpolarización. ¿Sí? Entonces no es causa de calambres, nunca lo fue ni nunca lo será. ¿Por qué Nadal entonces consume bananas entre partido y partido? No por calambres, porque si cree que es calambre se está equivocado. Puede ser que le produzca debilidad muscular, pero no un calambre. Bien. Los potenciales de acción se inician, o sea, cómo viaja el impulso eléctrico. Los potenciales de acción se inician en el nodo sinoatrial y obviamente como el nodo sinoatrial está en las aurículas, las primeras que reciben ese impulso son las aurículas. Después, eventualmente, el impulso llega al nodo auriculoventricular. Ahí se frena la conducción y le da tiempo a las aurículas de terminar su contracción antes de que el impulso pase a los ventrículos, de forma tal que las aurículos y ventrículos no se contraigan al mismo tiempo. Luego pasa a las de His y llega a los ventrículos. El sistema de His-Purkinje distribuye rápidamente el estímulo a nivel del miocardio ventricular, haciendo que ambos ventrículos se contraigan más o menos al mismo tiempo y con un orden, con una secuencia. Primero el vértice y después la base del ventrículo. Este es el sistema de conducción, entonces empieza aquí, marcapaso, acá el impulso viaja por este sector, por supuesto viaja a las aurículas, ¿sí? Las aurículas se despolarizan y se contraen primero, llega al nodo AB se detiene un poquito, después pasa, inmediatamente que pasa, rápidamente se distribuye por ambos ventrículos y primero se despolariza el vértice y después se distribuye por las bases. Entonces se contrae, el vértice del corazón se contrae primero que las bases y el corazón se contrae en esta dirección. Se acorta hacia arriba. Lo cual es importante porque recuerden que los orificios por donde tiene que salir la sangre anatómicamente están en la parte basal del corazón, no en la punta. Entonces la idea es que empujen hacia arriba. Entonces, ahí tienen la función de cada sector del sistema de conducción. El marcapaso es el que da el ritmo y el que da la frecuencia cardíaca, es el nodo sinoatrial. El nodo AB, que es el filtro que detiene ciertos impulsos indebidos, le da un poquito de pausa para que la aurícula termine su contracción antes de empezar la del ventrículo, y es un respaldo, es decir, si este marcapaso se anula, aparece este como backup, como respaldo. Creo que ya lo comentamos, la frecuencia de disparo normalmente de las fibras del nodo sinoatrial es 60-100, acá es, ¿sí? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? 60-100, 40-60 y acá ya es, en la parte más distal, ya es 20-40. O sea que esto ya sería muy insuficiente. Esto todavía es correcto, o sea que podría una persona funcionar en reposo, no hacer ejercicio, pero en reposo con esta frecuencia, ¿verdad? Bien, ¿para qué lo escribí? Ahí está. Si se anula el marcapaso del nodo sinoatrial, el que toma la posta, digamos, es el nodo AB, y el paciente va a consultar, si consulta, va a consultar por bradicardia, o por ahí tuvo algún desmayo o una pérdida de conocimiento por la baja frecuencia cardíaca y por lo tanto que en algunas personas podría desencadenar un tipo de disminución del flujo sanguíneo cerebral y pérdida de conocimiento. O a veces vienen porque los derivan, me ha pasado el paciente consulta en algún centro de salud por presión arterial alta
y lo derivan al hospital y nadie le tomó el pulso, le tomas el pulso y te das cuenta que está bradicárdico. Entonces, en realidad la primera cosa que tienen que preguntarle es si toma alguna medicación que pueda producir la bradicardia, y si no, lo siguiente es hacerle un electrocardiograma, ¿verdad? Y salen de dudas, porque esto se va a ver en el electrocardiograma, por supuesto. Todo lo que ocurre en el sistema de conducción se ve en el electrocardiograma, para eso lo hacemos. Si se bloquea el nodo AB, lo que ocurre, si se bloquea completamente, si se muere, lo que ocurre es que las aurículas y ventrículos quedan disociadas. O sea, funcionan aparte, cada uno como si fueran dos corazones. Cada uno late por su cuenta a su ritmo natural. Obviamente las aurículas van a latir a una frecuencia de 60 a 100 porque van a estar comandadas por el nodo AB, pero no los ventrículos. ¿Por qué? Y porque acá al dañarse el nodo AB, el impulso no viaja hacia abajo. Entonces, ¿quién se encarga acá? Todas las fibras del sistema de conducción tienen capacidad de automatismo. Entonces, alguna parte del sistema se va a encargar, ¿sí? Esa parte varía. Puede ser esta parte, puede ser esta, etcétera, ¿verdad? Y la frecuencia va a ser variable. Por ahí la frecuencia ventricular es 30. ¿Cuál de estas dos frecuencias? Supónganse que las aurículas laten a 70 y la ventrícula a 30. ¿Cuál de estas frecuencias, pregunta a la audiencia que está atenta, yo voy a encontrar cuando le tome el pulso? ¿Aló? La de 70. No, la de 30, porque el pulso es la onda, lo que yo tomo en la arteria radial, es la onda de contracción del ventrículo izquierdo. Hola. ¿Sí? Y el ventrículo izquierdo está latiendo a 30. ¿Sí? A mí me pasa y me frustra un poco. Como estoy en el hospital de clínicas, la gente cree que es el lugar donde todo se soluciona, cosa que es mentira, por supuesto. Se hace lo que se puede, no por falta de intelecto de la gente que está, sino por falta de infraestructura muchas veces. Pero falta de intelecto no es la excusa para el resto de la gente. O sea, si yo estoy en un centro de salud, no me importa. Tengo que saber las cosas. Si no sé, no tendría que estar trabajando. Y me llegan pacientes derivados, sin ningún tipo de examen, y muchas veces derivados incorrectamente, porque la persona que los recibió ni siquiera le tomó el pulso. Y para tomar el pulso lo único que necesitan son 2 dedos y un cerebro. Por lo menos toquen el pulso y me envían al paciente con el diagnóstico de bradicardia sintomática, que sería el diagnóstico. ¿Que no hace falta que tengan un electro para hacer el diagnóstico de bradicardia? No, tienen que tomar un pulso. Es sus 2 dedos, la arteria radial del paciente, su cerebro, sus ojos y un reloj. Terminó. Eso necesitan para tomar un pulso. Y el diagnóstico sería bradicardia sintomática, es decir, bradicardia porque está por debajo de 60, sintomática si el paciente tiene mareo, se desmayó, etcétera, etcétera. Y ese es el diagnóstico de derivación, ¿sí? Y eso se puede hacer el diagnóstico sin un electrocardiograma. Entonces, ¿para qué hago el electrocardiograma? Para identificar por qué el paciente tiene bradicardia. En este caso que estamos planteando, el diagnóstico de bradicardia es bloqueo auriculoventricular de tercer grado. ¿Qué quiere decir? Que se anuló el pasaje de impulsos a través del nodo AB. Y las aurículas están por su lado y los ventrículos por el otro. Y eso lo voy a ver en el electrocardiograma. Y lo van a ver ustedes cómo se ve cuando vean los videos. ¿Qué pasa si una de las ramas del haz de His se corta? Lo que pasa es que obviamente el impulso no va a poder ir por ahí, va a ir solamente por acá. Y va a ir rápido por acá porque recuerden que las fibras del His-Purkinje tenían el conexón o la conexina 40, es decir, la rápida. Pero el músculo normal tiene la 43, que es la mediana. Entonces, el ventrículo derecho acá se va a contraer primero, y del ventrículo derecho el impulso a través de los conexones comunes va a ir hacia el lado izquierdo. Entonces, se va a contraer primero el ventrículo derecho y segundo, un poquito después, el ventrículo izquierdo. El paciente no va a sentir nada. Posiblemente esto sí lo tenga que diagnosticar. No hay forma que lo... Bueno, sí hay forma, les miento. Sí hay forma semiológica, sin electrocardiograma, que yo suponga esta eventualidad, que creo que se las comenté ayer,
o lo soñé, que es básicamente escuchando los ruidos cardíacos, ¿sí? Creo que yo les dije que normalmente es un pum pum, pum pum, pum pum. Son 2 pum, por más que hay 4 válvulas, porque en el primer pum, que es el primer ruido cardíaco, están coincidiendo el cierre de la válvula mitral y la válvula tricúspide. Y en el segundo ruido están coincidiendo el cierre de la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Pero si hay esta eventualidad, ¿cuál creen que va a cerrarse primero? ¿La válvula aórtica o la válvula pulmonar? ¿Qué ventrículo va a terminar su trabajo primero? ¿El derecho o el izquierdo? Sí, hablen, ahí está. Gracias, Tobía, hablen. Sí, yo no estoy viendo el chat. Ahora lo vi a ver si qué están diciendo. Quiero escucharlos. No tengan, hablen, no tienen micrófono. Si se pasan jodiendo con sus amigos, tienen todo micrófono, vamos. ¿La pulmonar? ¿Cuál? ¿La pulmonar? La pulmonar, claro, porque el ventrículo derecho va a terminar primero, porque es el que se va a contraer primero. Entonces, en lugar de escuchar un plac, voy a escuchar primero la pulmonar y después la aórtica. Entonces voy a escuchar un pac pac. Va a ser pum pum, pum pum, pum pum. Ustedes ya no son de esa generación. Yo la sufrí en realidad, porque me parece que no es que tenía tanta validez. La cola de la última parte de la semiología médica, donde tus profesores te hacían estar escuchando un corazón de un estetoscopio durante 15 minutos para deducir lo que estaba pasando en el corazón de ese paciente. Hoy no me tomo ese tiempo ni loco, ¿verdad? Básicamente, si pongo un estetoscopio en el corazón de un paciente y escucho un soplo, trato rápidamente de determinar de dónde viene el soplo, pero hacer toda la semiología del soplo ya no tengo tiempo, más considerando que hago urgencia, entonces en la urgencia los tiempos se acortan muchísimo, tengo que determinar rápidamente qué está pasando con el paciente. Pero sí, obviamente si colocas un estetoscopio en un paciente y escuchas un doble ruido, doble golpe del segundo ruido, se te hace la idea de que hay probablemente un bloqueo de rama. Que obviamente, ¿cómo lo vas a visualizar? Con un electrocardiograma. ¿Cómo se visualiza eso? Lo van a ver en el video. Bien, bloqueo, entonces puede haber, fíjense, daño del nodo sinoatrial, daño del nodo de la porción de transferencia, la porción de conducción, o daño de las ramas de las de His. ¿Sí? Esta es la distribución, esta es lo que está teñido en azul, es un corazón donde ha sido teñido la red de Purkinje. Para que lo vean, la red de Purkinje, como se ve bien, es una red, y esta red está en la superficie interna del corazón, es subendocárdica, ¿sí? Y la rápida distribución del impulso se debe a que tiene muchos canales de sodio 1.5, que son los canales de sodio encargados del potencial de acción, y muchas conexinas 40, que son las más rápidas que tenemos en el corazón humano. En este caso muestra el orden de la despolarización. Todo lo que está en azul está en reposo y todo lo que está en rojo está despolarizado. En un corazón sano, fíjense que primero se despolariza esta zona, la punta, y vas yendo hacia arriba hasta que se despolariza todo, ¿sí? Cuando hay un bloqueo de rama derecha, esto quiere decir right branch blockade, cuando hay un bloqueo de rama derecha, obviamente primero se despolariza solamente al lado izquierdo, y del lado izquierdo viaja hacia la derecha. Lo normal es de la punta hacia arriba. En este caso es como el bloqueo de rama derecha, es de izquierda a derecha. Y cuando no hay fibras de Purkinje es totalmente, es de donde entró hacia abajo. Esto no es lo normal. ¿Por qué? Porque las bases se van a contraer primero que el vértice, entonces van a empujar la sangre hacia abajo, cuando en realidad la sangre se tiene que empujar hacia arriba. Así que la presencia de este sistema de conducción y el orden que sigue tiene una razón fisiológica, no es, de hecho, nada, absolutamente nada en nuestra naturaleza y en la naturaleza de los animales, porque básicamente no somos diferentes a ellos. Nada en la naturaleza de un animal
está por casualidad. Que el ser humano haya encontrado la respuesta a por qué es así es otra historia, ¿verdad? Pero nada está por casualidad porque la naturaleza tuvo millones de años para hacer prueba y error, prueba y error, prueba y error. ¿Sí? Así que cuando el cirujano saca el apéndice y dice, no, esto es vestigial, no servía para nada, no lo sé, no estoy tan seguro, ¿eh? ¿Estás contradiciendo millones de años de evolución en tus 20 años de ser médico? Difícil. Esta es la velocidad de conducción en metros por segundo. Tengan presente que las neuronas conducen a 10, 15, 20, hasta 25 metros por segundo. No está ni cerca de lo que conduce una neurona, pero fíjense que la fibra de Purkinje conduce bastante rápido, 4 veces más rápido que lo que conduce, por ejemplo, el músculo ventricular. Y los dos sistemas de generación de impulso, que son el nodo sinoatrial y el nodo auriculoventricular, conducen muy, pero muy lentos. Y en el caso del nodo sinusal no importa, porque es el primero, importa en este caso. Cuando esto se enlentece más, entramos en el territorio de los bloqueos auriculoventriculares, que van a ver y vamos a ver en el electrocardiograma. Bien, el viaje de la onda eléctrica, desde su inicio en el nodo sinoatrial a través del corazón, puede registrarse en el electrocardiograma. Entonces, cuando uno define qué es el electrocardiograma, es el registro de la actividad eléctrica del corazón. No me dice absolutamente nada. Nada, pero nada de su capacidad contractil. ¿Sí? Recuerden que lo que pretende el sistema vascular, o el sistema cardiovascular mejor, es generar presión y que la presión empuje a la sangre hacia el territorio microcircular, de microcirculación, y en ese lugar se den los intercambios que se tienen que dar. Entonces, mi primera evaluación no es el electro. Cuando mi paciente llegó a la urgencia y me dicen, doctor, tu paciente tiene presión arterial 110/70, ya sé que hay actividad mecánica cardíaca. Si no, no tendría presión. Lo que hago al hacer el electrocardiograma es evaluar la actividad eléctrica. Recuerden que primero es la actividad eléctrica, después la actividad mecánica. Siempre me recuerdo de un caso de un amigo que cuando a ustedes les va a pasar, cuando se reúnan con sus colegas a comer un asado, a tomar una cerveza, en general es invariable, el médico hable de medicina, ¿verdad? Por eso nadie quiere invitar a los médicos a las farras porque son aburridos. Entonces, cuando uno vive tanto en el hospital, habla de medicina. Y me comenta un amigo que es terapista, que le llama el residente que estaba en terapia, porque aparentemente un paciente había hecho un paro cardíaco. Y se va corriendo el tipo, había hecho una sistolia, porque lo que veía básicamente en el monitor, en el televisor del paciente, era una línea. Entonces, va corriendo y se da cuenta de que el paciente tiene los ojos abiertos y se está moviendo. Entonces, le increpa, ¿cómo va a estar en paro cardíaco si me está mirando y se está moviendo? Pero mire, doctor, el monitor. Lo que había pasado es que se había salido uno de los electrodos, sana y sencillamente. Por supuesto, ese residente creo que no sé si terminó la residencia o habrá sido severamente castigado por tonto. Y cuando digo tonto estoy haciendo un eufemismo para que nadie se ofenda. La palabra que estoy pensando es mucho más fuerte que tonto, ¿verdad? Porque obviamente, si no hay actividad eléctrica, no puede haber actividad mecánica. Y si no hay actividad mecánica, no hay presión. Y si no hay presión, no hay flujo. Y si no hay flujo, todo se apaga. Y lo primero que se apaga es el cerebro. O sea, no puedo tener un paciente que me mira y me contesta si no tiene actividad eléctrica cardíaca. ¿Sí? Sí se puede dar la inversa, que ya les dije. Yo puedo tener actividad eléctrica y no actividad mecánica. O sea, puedo tener casi un electrocardiograma casi normal y el paciente estar en paro o estar en shock. ¿Sí? O sea, no tener presión. Por ejemplo, cuando hay acidosis. La acidosis hace que el músculo no se contraiga correctamente. Entonces, por más que haya actividad eléctrica, la actividad mecánica es insuficiente y el paciente está en shock. El eléctrico solo ve cambios eléctricos grupales. No me puede mostrar un cardiomiocito, me ve el grupo. Electrocardiografía estándar, el básico, el que van a ver ustedes y el que les voy a enseñar, registra 12 derivaciones. ¿Qué son las derivaciones? Son puntos de vista. Si ustedes fueran, por ejemplo, ¿cómo se llama esta gente que trabaja con barro?
Ay, se me fue la palabra. Bueno, artistas del barrio. Alfarero. Ahí está, alfareros o... No, los que hacen estatuas y compañía. Bueno. ¿Eh? Cultores. Ahí está, gracias. Escultores. ¿Vieron? Ahí se fue un flop. Ahí murió una neurona. Escultores. El escultor tiene que ver a lo que está trabajando de diferentes lugares de puntos de vista. Entonces va dando vuelta la obra de arte para ver qué pasa a la izquierda, qué pasa a la derecha y va modificando, ¿verdad? Bueno, eso hacemos lo mismo con el corazón. El corazón es una estructura 3D. Es tridimensional, por lo tanto, tiene varias caras. Por lo tanto, yo lo tengo que mirar desde varios puntos de vista. ¿Cuántos puntos de vista? Y para un electrocardiograma estándar son 12. ¿Sí? En general, el electrocardiograma estándar registra 12 derivaciones en reposo. El paciente está acostado. ¿Y por cuánto tiempo? Y probablemente 1 minuto. Entonces, nadie puede decir, por Dios se los pido, doctor, ¿cómo me salió un electro? Le pregunta el paciente. Y es normal. Entonces no tengo nada. No puedo saber si no tenés nada. ¿Cómo, doctor? Si usted me hizo el electro es normal, pero el electro te lo hice en reposo y vi 1 minuto de tu actividad eléctrica. Y tú vives muchos minutos por día. Y no estás en reposo, a menos que vivas en una cama, te movés. Entonces, un electrocardiograma estándar ve muchas cosas, pero no ve muchas otras. Por alguna razón ahora, por ejemplo, el paciente viene al consultorio a pedir una evaluación para hacer actividad física. ¿Qué tipo de electro yo le voy a necesitar pedir? ¿Creen que el electro estándar me va a decir cómo se va a comportar ese corazón cuando el paciente empiece a hacer actividad física? ¿Qué creen ustedes? Por ahí hay un atleta entre ustedes. ¿Qué se pide? ¿O qué se debería pedir? Ecoestrés de esfuerzo, profe. Bueno, el ecoestrés de esfuerzo me dice la parte, justamente la ecografía me ve la parte motora. Cómo se mueve el corazón, cómo se contrae, cómo se llena, cómo se vacía. ¿Sí? Eso es ecografía. No me ve la parte eléctrica. Justamente completa o complementa el electrocardiograma. El ecoestrés es justamente cómo se mueve, cómo se llena y vacía en situación de estrés. Lo que le tengo que pedir al paciente, que sobre todo si va a hacer actividad física intensa, como es lo que está ahora de moda, esto del Zumba y todas estas estupideces que inventan, o, bueno, el paciente quiere hacer una maratón. Una ergometría puede ser. Ahí está, una ergometría. Hay gente que le gusta correr maratón, que le parece natural que una persona corra 40 kilómetros. Bueno, esa gente se tiene que hacer una ergometría, que es un electro de esfuerzo. Ahí sí es otra historia. Ustedes no pueden decir con un electro basal en reposo que el paciente no tiene nada. Ha habido, de hecho, muertes en deportistas, ¿verdad? Jóvenes. Hace poco, no hace mucho, falleció creo que en España falleció un muchacho, o acá, no me acuerdo dónde leí la noticia, entrenándose, corriendo, ¿verdad? Y cayó y se murió. En el básquetbol, en Uruguay fue. Estaba jugando un partido de básquetbol y se desplomó y se murió. Y siempre que cada vez que un deportista muere en una cancha, aparecen las recriminaciones. ¿Dónde estaba el desfibrilador? ¿Por qué no había desfibrilador? ¿Dónde estaba la ambulancia? ¿Y por qué el médico que está ahí no sabía qué hacer? Usualmente el médico que está ahí es un traumatólogo y no creo que quieran que un traumatólogo le haga reanimación cardiopulmonar. Entonces hay una cuestión de cosas que se tienen que revisar en el deporte, ¿verdad? Pero, ¿qué pudo haber pasado? Que ese deportista, como era joven, se asume que es sano y se le hizo un electrobasal, y el electrobasal estaba sano, estaba bien, no se le hizo una ergometría. Entonces, hoy por hoy hay que ajustar un poquito más estas cuestiones. Entonces, cada vez que uno piensa en una medición o un estudio como el electrocardiograma o el ecoestrés, tiene que pensar, cerrar los ojos y decir, bueno, ¿qué me va a mostrar este estudio y qué no voy a ver con este estudio? Entonces, y es lo que voy a preguntar, el electrocardiograma, ustedes van, el basal, el estándar, el que se hace acostado, ustedes van a ver en un breve instante cómo se comporta el corazón eléctricamente y solo eléctricamente en reposo. No pueden decir nada sobre la actividad motora del corazón, no pueden decir absolutamente nada. 1. 2, no pueden decir absolutamente nada qué va a pasar con ese corazón cuando el paciente haga ejercicio.
Hacer ejercicio no quiere decir que el paciente vaya a correr una maratón. Subir un piso de escalera es ejercicio. Hacer el amor es ejercicio. Vestirse es hacer ejercicio. Defecar es hacer ejercicio. Consumir alimentos y digerir es hacer ejercicio. Bien, es útil en el diagnóstico de arritmias. Cuando yo veo la arritmia, o sea, cuando la pillo, ahí. Hay arritmias que aparecen y desaparecen. Es como cuando uno le lleva el auto al mecánico por un ruido y cuando el mecánico lo prende, pero acá no hay ningún ruido. Pero yo lo escuché, pero ahora no. Tráemelo, te lo dice cuando haga ruido. Bueno, entonces vos te vas y te quedas en la calle 2 días después porque el pelotudo, del mecánico no te hizo caso. Bueno, con las arritmias pasa lo mismo. Doctor, tengo palpitaciones. O sea, un electro, ahora no hay nada, pero yo las tengo. No tenés nada. ¿Cómo no tenés nada? No le pueden decir que no tienen nada porque ahora no hay nada. De nuevo, insisto, el electro es breve. Entonces, hay arritmias que aparecen y desaparecen. Entonces, en esa situación lo que se hace es un Holter, que es un electrocardiograma de 24 horas. Entonces, hay formas de llenar la falta de información de un electro estándar. Ahora, cuando el paciente llega a la urgencia, lo que se le hace es un electro estándar. No le hacemos ni Holter ni ergometría. El electro estándar que ya da suficiente información. Sépanse que no me da toda la información. Entonces, si son arritmias paroxísticas, arritmias que van y vienen, puede ser que yo no la vea. Entonces tengo que repetir muchas veces el electrocardiograma o pedirle sencillamente un Holter. Me puede ver también lesiones del sistema de conducción, me puede ver evaluar la presencia de un síndrome coronario agudo. De nuevo, la misma historia. Paciente me dice que tuvo dolor de pecho. Agarra y me dice, doctor, hoy a la mañana tuve dolor de pecho y me vengo a consultar. ¿Y ahora te duele? No, ahora no me duele. Te haces un electro, es normal. Lo mandás a la casa. ¿Qué le pasa? 3 horas después el paciente muere de un infarto. ¿Quién se va a la cárcel? Vos. ¿Por qué? Por ignorante y asesino. ¿Cómo si no tenía nada en el electro? Bueno, pero justamente cuando le hiciste el electro el paciente no sentía nada. Entonces es muy probable que no ibas a encontrar nada en el electro. ¿Qué tendría que haber hecho? Y dejarlo en observación. Y hacer un electro a las 2 horas, a las 3 horas, a las 4 horas, a las 6 horas. ¿Y cuánto tiempo lo dejas en observación? Lo que se te antoje, 12 horas, 24, 36. ¿El paciente se quiere ir? Bueno, ya pasé, problema de él, ya no es nuestro problema. Nosotros correctamente lo dejamos en observación porque pensamos que puede ser un dolor de tipo anginoso, que no vimos en el electro inicial sus cambios, entonces lo dejamos para monitoreo. También puedo ver trastornos electrolíticos, sobre todo trastornos del potasio y trastornos del calcio se pueden ver en el electro, y algunos cambios morfológicos, que no es el principal la principal función de un electro. Yo puedo ver por electro, por ejemplo, si tiene una aurícula izquierda agrandada, si tiene el ventrículo izquierdo agrandado. ¿Por qué? Porque cuanto más grande una cavidad, más electricidad, digamos, corre por esa cavidad y más registro eléctrico se va a generar en las derivaciones que ven esa cavidad que está dilatada. Pero no es la mejor forma. Hoy por hoy, si creo que tiene un ventrículo izquierdo dilatado, le pido una ecocardiografía que me va a medir en centímetros el ventrículo. Se acaba la historia, ¿verdad? Puedo suponer cambios morfológicos, pero no es la principal indicación de un electrocardiograma. El electro basal normal no descarta fenómenos paroxísticos. Un fenómeno paroxístico es un fenómeno que aparece, en un momento está y en otro momento no está. Ténganlo presente. El médico, como le dije creo ayer, el médico, la idea es que entrenemos un médico primero para no hacer daño. Y si es posible que haga beneficio. Pero lo primero que tienen que hacer ustedes es no hacer daño. Ahí les muestro, en este caso no es un electrocardiograma completo, es un monitor, pero básicamente acá están los electrodos en el paciente. Registra 12 derivaciones, se colocan electrodos metálicos sobre la piel. 6 precordiales. O sea, se van a colocar 6 en la zona por delante del corazón, eso es el precordio. Se llaman esas derivaciones B1 a B6 y 4 en los miembros. ¿Qué miembros? Y bueno, tenemos 4 miembros, 2 superiores, 2 inferiores. Entonces colocamos electrodos en los miembros. Esas se llaman derivaciones de miembro y que tienen sus siglas en inglés. El electrodo que dice R es de right, va en el brazo derecho, usualmente es rojo, yo me acuerdo porque red, right, rojo y derecho. L es left, usualmente es de color amarillo y va en la muñeca izquierda. F es foot y usualmente es de color verde y va en el tobillo izquierdo. Y N es el neutro y es negro y va en el miembro inferior derecho.
¿Qué pasa si el paciente le falta un miembro? Está amputado, se pone en el muñón que le queda. ¿Sí? Obviamente en el aire no lo van a poder poner el electrodo, ¿verdad? Los electrodos son medidores, no son conductores, o sea, no están emitiendo electricidad, están recibiendo campos eléctricos. ¿Sí? Le digo esto porque le tienen que explicar a la gente qué se va a hacer, sobre todo si es la primera vez que se van a hacer un electrocardiograma, ¿verdad? Hay gente que se atemoriza, ¿qué me va a correr electricidad, doctor? No. Ahí tienen cómo se colocan los electrodos en este hombre de Vitruvio. Y esto, cuando sean internos, lo van a hacer hasta el aburrimiento. Y les va a salir ya después de forma ya casi inconsciente dónde colocar. Es útil revisar los colores porque uno pierde menos tiempo de viendo la indicación. ¿Cómo esto se coloca? Y para que sepan, esto, lo importante que yo les enseñe en esta oportunidad no es dónde se coloca o cómo obtener el electro, sino a interpretar el electro, pero igual se los comento. Uno viene desde el ángulo de Lewis, el ángulo de Lewis por debajo se relaciona con qué espacio intercostal. ¿Qué espacio intercostal me marca el ángulo de Lewis? Hola. ¿El primer espacio, profe? No. El segundo espacio. Segundo. El segundo espacio. Entonces, cuento. Ángulo de Lewis, segundo espacio, tercer espacio. En cuarto espacio coloco este que sería B1. Cuarto espacio derecho. Cuarto espacio izquierdo coloco B2, que es el amarillo. Después, línea medio clavicular. En el quinto espacio coloco el B4. Y en el medio entre los dos coloco B3. Esto queda 1, 2, 3, 4. Y por el quinto espacio hacia la axila voy colocando B5, que sería línea axilar anterior, y B6, que sería línea axilar media. ¿Verdad? La idea es tener estos reparos y siempre colocar en el mismo lugar. Fácil en la gente que se le sienten las referencias óseas, la gente más obesa o en las mujeres donde tengo la glándula mamaria, es más complicado, ¿verdad? Pero básicamente es eso. Y si hay, obviamente, en la glándula mamaria, no se pone por arriba, sino por debajo de la glándula mamaria. Bien. Y ya les digo, en los tobillos, en las muñecas, y esto se va a poner más acá, si el paciente está amputado, lo pongo básicamente acá. ¿Verdad? Bien. Y ahí tienen qué ve cada uno. ¿Sí? Yo le dije 12 derivaciones, pero fíjense que acá le estoy mostrando 6, 7, 8, 9, 10 electrodos. Entonces faltan derivaciones. No faltan derivaciones. El electrodo que está en el brazo, en la muñeca derecha, me dibuja la derivación ABR, R de derecha. La pinto de rojo porque usualmente el electrodo es rojo. Y me ve al corazón desde esa dirección. Es decir, ve la base del corazón. El electrodo que está en el lado izquierdo me dibuja ABL y mira la cara izquierda o pulmonar del corazón. El electrodo que está en la pierna, en el tobillo izquierdo, me va a dar la derivación ABF, que es verde, me dibuja o me ve desde abajo, entonces me va a dar la cara diafragmática o inferior del corazón. ¿Sí? N no ve ninguna porque es el neutro, así que ni lo cuento, pero tiene que estar conectado, si no se registra. Y después ven que tengo las precordiales. B1, B2, B3, B4, B5. B1, B2, B3, B4, que son las azules, viendo la cara anterior. B5, B6, viendo la cara lateral. Ahora, ¿qué son estas D1, D2 y D3? Son las bipolares de miembro. Con estas que tengo acá, R, L y F, ¿sí? Las voy a hacer así. Cada una de esas me da una unipolar de miembro. ¿Qué quiere decir? Me están mirando el corazón desde el electrodo donde estoy. Pero las bipolares de miembro se suman el registro, se suma el registro de dos de ellas.
Entonces, en lugar de estar mirando de un lugar, estoy mirando de dos, básicamente. Y básicamente se crea D1, dipolar 1, dipolar 2 y dipolar 3. Entonces, con las de miembro tengo 6 derivaciones. ABR, ABL, ABF, D1, D2, D3. ¿Sí? ¿Quieren otro esquema? Busquen en el Google, buscan derivaciones de electrocardiograma y les va a salir esta roseta en algún lugar. ¿Sí? Que es básicamente este esquema que yo acabo de hacer. Lo importante aquí es que los colores que yo usé son porque una de estas derivaciones ve una cara particular del corazón. Las que están en amarillo, ABL, y se los voy a preguntar, Dios sabe que sí, ABL, D1, B5 y B6 ve la cara izquierda o lateral del corazón. La cara izquierda o lateral del corazón está irrigada por ¿qué arteria, gente? La circunflexa, profe. Sí, exactamente. Entonces, si el paciente viene con dolor de pecho y le hago un electrocardiograma y veo en estas derivaciones, usualmente más de una, un cambio electrocardiográfico compatible con isquemia, mi deducción obvia es que la arteria en cuestión, la arteria que está sufriendo el taponamiento, es la arteria circunfleja. ¿Se entiende el razonamiento? ¿Sí? Y sé que el miocardio afectado es usualmente el miocardio del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Las que están de verde, que son D3, ABF y D2, ven la cara inferior. Esta cara inferior, ¿qué ventrículo supone y qué arteria lo irriga? La coronaria derecha, doctor. La coronaria derecha, ¿y qué ventrículo sería? Ventrículo derecho. ¿Están pensando? Bueno, la mayor parte es el ventrículo derecho. ¿Sí? Recuerden que si estoy pensando en que la afección es la coronaria derecha, si hubiera un infarto en esta zona, tengo que pensar también que podría eventualmente afectarse la irrigación sanguínea del nodo AB y eventualmente del nodo sinusal. Por lo tanto, el paciente presentar bloqueos de conducción, que es lo frecuente en los infartos de cara inferior. Y ABR, como ve desde la base, ABR está invertida. ABR casi no le vamos a dar pelota a esta derivación porque ve todo al revés, lo voy a mostrar enseguida. Y después, ¿qué me queda? Las azules que ven básicamente la cara anterior. Entonces tengo cara anterior en azul, cara izquierda o lateral en amarillo, cara inferior en verde y la base en rojo. Pregunta de examen. De examen y de la vida, porque después esto se lo van a encontrar miles de veces, ¿verdad? Salvo que sean cirujanos, no porque el cirujano no tenga que saber electrocardiograma, perdón, pero el cirujano usualmente lo que no sabe pregunta, y en general al que pregunta, al clínico, y en general el clínico es tan bobo que le responde. Bien. Cuando se registran estas derivaciones, lo que obtengo... a todo esto, perdón, hay algo que no veo acá. ¿Qué no estoy viendo? No estoy viendo, no sé qué libro estudiaron de anatomía, pero hay libros que hablan de que el corazón tiene 4 caras, en realidad no 3, y que faltaría la parte posterior. La parte posterior, o si hubiera una cara posterior, no la estoy viendo. Estoy viendo inferior, estoy viendo lateral, estoy viendo anterior, pero no posterior. Para ver la cara posterior tendría que colocar derivaciones acá, hacia atrás. ¿Sí? O si quisiera dar la vuelta por el otro lado. ¿Esas derivaciones se pueden hacer? Sí, se pueden hacer. ¿Y qué se hace? Se agarran las ventosas de las derivaciones que estamos viendo aquí y se colocan hacia la derecha o hacia atrás. A estas se llaman derivaciones derechas y a estas se le llaman derivaciones posteriores. ¿Cuándo se hace eso? Cuando uno cree que el problema está en la cara posterior y no lo está viendo correctamente, entonces lo pueden hacer. Ya no es parte del electrocardiograma
estándar. El electrocardiograma estándar solamente muestra lo que están viendo aquí. ¿Está bien? Que son 12 derivaciones. Lo que se registra es esta onda. El registro se hace en un papel milimetrado, o sea que esto mide 1 milímetro y esto mide 1 milímetro. Es 1 milímetro por 1 milímetro. Y lo que se registra en el papel es una onda que tiene sus componentes. Esto sería un complejo eléctrico. Es uno, de principio a fin. Empieza con el silencio eléctrico. ¿Por qué hay silencio eléctrico? Porque todavía entre un evento eléctrico y el siguiente hay un silencio. Ese silencio, que es básicamente el cero, la nada mismo, no hay actividad eléctrica, se llama línea isoeléctrica, es nuestro horizonte, nuestra base. Lo primero que ocurre es la despolarización de las aurículas, que dibuja una onda que se llama onda P. ¿Por qué se llama onda P? Porque sí. Se pudo haber llamado onda A, onda Z, pero se llama onda P. La onda P es el registro eléctrico de la despolarización de las aurículas, no de la contracción, porque el electrocardiograma no me dibuja eventos mecánicos, solamente eventos eléctricos. ¿Está bien? Tengo la onda P. Obviamente, lo primero que se registra en la onda P, esta parte corresponde a aurícula derecha, que es donde se despolariza primero, y esta parte corresponde a aurícula izquierda. Después tengo aparentemente un nuevo silencio. Esta pausa que se hace aquí es el transitar del impulso eléctrico a través del nodo auriculoventricular. Entonces, después de ese silencio, empieza esta parte vertical y rápida, que es todo este complejo que está aquí, toda esta gran parte que no hay que ser corto de vista para no darse cuenta que hay un evento eléctrico mayor ahí. Este evento eléctrico mayor se llama QRS. El QRS simboliza la despolarización de los ventrículos, no de un ventrículo, de los ventrículos. La P es de las aurículas, el QRS es de los ventrículos. ¿Sí? Entre la onda en que se inicia la onda P hasta que se inicia el QRS, se le llama a eso intervalo PR. El PR que se mide, que en este ejemplo mediría en milímetros, ¿verdad? Si medimos de aquí hasta aquí, mediría 1, 2, 3. Un poco menos de 3 milímetros en este ejemplo. Un poco menos porque 3 milímetros es de acá y en realidad esto empezó aquí. Un poco menos de 3 milímetros. El PR mide la conducción por la zona limítrofe entre aurículas y ventrículos, es decir, la conducción a través del nodo auriculoventricular y el haz de His. Por lo tanto, si yo quiero saber cómo está el NAV, lo que mido es el PR. En tiempo pasado, a mí particularmente, a mi generación nos obligaron a quedarnos cortos de vista con una regla midiendo todo esto con lupa y regla, en milímetros y pasándolo a milisegundos e informándolo en un papel. Hoy por hoy, los electros modernos, después de que termina todo el trazado electrocardiográfico, el aparato ya hace todas las mediciones. Por supuesto que en nuestra práctica ustedes van a tener que medir, como yo medí, con regla, pero en la vida médica es muy probable que el informe ya les traiga las mediciones. Ahora, que ustedes sepan que corno quiere decir que el PR mida tal o cual valor es otro problema, porque la medición, el valor está. Ahora, ¿qué significa el valor? Es otro estrato de conocimiento, ¿verdad? Entonces, onda P, intervalo PR. Después tengo el QRS, que es la despolarización de los ventrículos. Se llama siempre, y esta es una cuestión que me tranco con los alumnos porque no entienden, siempre se llama QRS. Como yo me llamo Alexis, este se llama QRS. Y yo me llamo Alexis de que pese 80 o pese 70 kilos, no importa, me llamo igual. El QRS, no importa la forma que tenga, se llama QRS. ¿Sí? El nombre siempre es igual, pero las ondas no. En este dibujo que tienen enfrente, los que tienen los ojos abiertos y me están dando bola, toda onda positiva, toda onda que va hacia arriba desde la línea cero, desde el horizonte, todo lo que va hacia arriba se va a llamar R. Entonces cualquier onda positiva es R. Y las ondas negativas se pueden llamar
Q o se pueden llamar S, dependiendo de qué. Toda onda negativa que está antes de la onda R se llama Q. Toda onda negativa que está después de la onda R se llama S. Después porque el electrocardiograma va en esta dirección. Entonces, en este dibujo, mi QRS está representado solamente por una onda R y por una onda S. Pero se llama QRS. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, bien. El tiempo, el QRS, como todas estas ondas, yo las puedo medir en altura o las puedo medir en largo. El largo es tiempo y el alto es voltaje. El tiempo se mide en milésimas de segundo o segundos. 1 milímetro de distancia en el papel simbolizan o representan 0,04 segundos o 4 milisegundos. 0,04 no es 0,4. Hay gente que cree que sí, pero no. ¿Sí? Es este el valor de 1 milímetro cuadrado. Quiere decir que un PR de 3 milímetros equivale a 0,12 segundos. Después me hacen mal las cuentas, porque le digo, y 3 me dicen, pero que yo, profe, si colocamos bien, no. Querido alumno, le digo, ¿verdad? Usted colocó 0,012 y este 0 es mucha diferencia. ¿Sí? Entonces, hagan bien las cosas. Si no las van a hacer bien, pueden dejar la medicina. Profe, Sí. ¿podés explicar otra vez eso? Igual va a estar en todos los videos y en el manual que le subí, pero esta distancia, 1 milímetro, equivale a 0,04 segundos de tiempo en esta dimensión. Hacia arriba, 1 milímetro equivale a 0,1 milivolts. Hacia arriba no importa tanto, porque no le vamos a dar tanta pelota. Yo no les voy a torturar con los voltajes. Sí los voy a torturar con los tiempos. Les voy a hacer medir el PR en tiempo y les voy a hacer medir el QRS en tiempo. ¿Sí? Esperen un ratito que tengo una llamada de la facultad y seguimos enseguida. ¿Hola? Perdón. Bueno, entonces, cuando medimos, si yo le digo, por ejemplo, ¿cuánto es el PR? Y ustedes lo miden, agarran una regla y miden 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. No me pueden contestar 3 milímetros. Es 3 por 0,04, que es 0,12 segundos. 3 por 0,04. De ahí salió el número, no es de mi cabeza. ¿Por qué? Porque los tiempos, que son en esta dirección, se miden en segundos o pueden ponerlo en milésimas de segundo, como ustedes quieran. Entonces, ya les digo, le voy a hacer medir cuánto mide el PR en segundos y cuánto mide el QRS en segundos. ¿Cuánto mide el PR en segundos? Me está hablando de la conducción a nivel del nav. ¿Cuánto mide el QRS en segundos? Que está aquí, me está hablando de la conducción a través de las ramas de His. Para darle un ejemplo, si el PR es muy prolongado, es muy largo, tiene un límite normal, lo normal es de 0,12 a 0,20 segundos. Si el PR es muy largo, puedo entrar o pensar que el paciente tiene un bloqueo auriculoventricular, que hay diferentes grados, lo van a ver. Si el QRS es muy largo, demora mucho, es muy extenso, tengo que pensar que una de las ramas de la de His está teniendo una alteración de la conducción. Porque los tiempos tienen que ver con la velocidad con que se conducen las cosas. Si se conduce más rápido, los tiempos son menores. Si se conduce más lento, los tiempos son mayores. QRS, RS, después tengo después que termina el QRS tengo una pausa. Esa pausa va a tener que ver con la fase de la meseta del potencial de acción del miocardiocito, que lo vamos a ver después. Y el punto donde el QRS termina y empieza la pausa se llama punto J. El punto J es de joint, de articulación, de punto de quiebre. Es el inicio del ST y es donde se mide el segmento ST. El segmento ST es esta zona meseta. ¿Por qué es importante el ST? Porque es el ST que medimos, miramos y evaluamos para diagnosticar síndromes coronarios agudos, es decir, infartos.
De todo lo que yo puedo mirar en un electro, tengo que mirar sí o sí el punto J y el ST para determinar los infartos. Obviamente, si el ventrículo sufre una despolarización, se tiene que repolarizar. La repolarización se evidencia en la onda T, ¿sí? Esta es la onda T. ¿Sí? Entonces tengo P, despolarización auricular, QRS, despolarización ventricular, onda T es la repolarización ventricular. Ahora, uno podría decir, ¿dónde cono está la repolarización de las aurículas? La T auricular, digamos, y no se ve porque estaría por acá. Entonces la pisa todo el evento eléctrico mayor que es el ventrículo, ¿sí? Estas son las ondas del electrocardiograma. Y el otro intervalo interesante que se mide es el QT, que es de donde empieza la Q hasta donde termina la T, que me dice básicamente cuánto dura el potencial de acción de un cardiomiocito, y que la gente que tiene un QT muy largo, se llama síndrome del QT largo, por ejemplo, está en riesgo de tener muerte súbita. Así que podría eso evaluarse. Sí. Ahora vieron que con el tema este del COVID, aparecieron drogas que podrían tener algún beneficio, como la hidroxicloroquina o la ivermectina. Y ha habido muertes por hidroxicloroquina e ivermectina, sobre todo hidroxicloroquina, perdón, porque una de las cosas que produce la hidroxicloroquina es alargamiento del QT. Y si la gente ya tiene, si una persona ya tiene QT largo por alguna mutación de algún canal de iones, consumir hidroxicloroquina le puede producir arritmias y la muerte. Por eso no se recomienda consumir ciertos fármacos sin antes por lo menos tener un electro basal, ¿verdad? Ahí tienen, con cada color se corresponde a la zona que evalúa. El azul, la onda P, está evaluando lo que ocurre en el nodo AB y en las aurículas. El rojo está evaluando la porción de transferencia, que sería el nodo AB y las de His, y todo el amarillo está evaluando la transferencia a nivel de las ramas de las de His, rama izquierda y rama derecha, y las fibras de Purkinje. ¿Sí? Bien. Esto es lo que van a ver. ¿Sí? En ningún caso estoy diciendo que esto es un electro normal. ¿Sí? De hecho, tiene algunas cuestiones que eventualmente vamos a ver, pero no es un electro normal. El papel es milimetrado. Cada cuadradito pequeño es 1 milímetro y usualmente tienen un refuerzo cuando son cada 5 milímetros. Tiene un refuerzo. ¿Sí? Esto que está acá enfrente es solamente lo crea la máquina, no es un artificio de la máquina para saber cuál es la sensibilidad que está ajustada, tiene que ver con parámetros, no importa ahora. Y acá nos dice, esta línea que ven aquí, es cuando el aparato pasa de una derivación a otra derivación. ¿Cómo quiere decir eso? Bueno, la primera derivación que siempre dibuja es de 1, después se dibuja de 2, después de 3, ABR, ABF, perdón, ABL, me equivoqué yo, ABF, esta no, está mal, y acá viene B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y como ven, cada una de las derivaciones tiene un QRS diferente, siempre se llama QRS. Acá tiene R, acá tiene S. Acá tiene R más chica, acá tiene S. Acá solamente, acá tiene una Q y tiene una R. Recuerden, Q se llama a todo onda negativa que está antes de la R, y R se llama a toda onda positiva. O sea que no siempre se llama, no siempre tiene las mismas ondas, porque depende de dónde lo estoy mirando, ¿verdad? Pero siempre está, se llama QRS a este evento. Y el que está abajo del todo, porque tenemos 1, 2, 3, arriba están las 12. Si ustedes trazan una línea, el que está abajo del todo es la derivación D2 sin ninguna pausa, solamente se ve 2, no salta la máquina a otra pausa, y a esta D2 se le llama tira de ritmo, que es la que yo mido o estoy mirando para ver lo que se refiere a ritmos, es decir, frecuencia cardíaca, regularidad y si el ritmo es inusual o no es inusual. Cosas que van a aprender mirando el video. Acá las ondas, ¿cuáles son? Esta es la onda P, este es el QRS y esta es la onda T. P, QRST, P, QRST, P, QRST, P, QRST, P, QRST y así sucesivamente. ¿Verdad? Entonces,
La P está en todas las derivaciones, está acá la P, a veces se ve mejor, a veces se ve peor. ¿De qué depende cómo se ve? Depende de qué derivación la esté mirando. Para ver la P, la mejor derivación siempre es de 2. Y tiene que ver eso con los ejes de despolarización, que no me voy a meter en ese embrollo. Si a ustedes se les ocurre la mala idea de bajar un libro y leerlo de electrocardiograma ahora, se van a meter en una camisa de 11 varas porque no van a poder salir. Si quieren profundizar en electro, después hacen un curso. Ahora yo necesito que sepan lo mínimo, por lo menos. No que sepan todo el electrocardiograma, es imposible, porque hay cursos para eso. Así que no se metan en el tema de vectores, por ejemplo, que es lo primero que hablan todos los libros, ¿verdad? Bien. Es un electro de 12 derivaciones en reposo. Y en realidad, ¿cuánto demoró en hacer esto? Y son 10 segundos de la vida del paciente. Bien. Como les digo, eso lo van a ver después cuando vean los videos, ¿sí? Los cardiomiocitos poseen un potencial de acción amplio con meseta. El potencial de acción del cardiomiocito no es así, sino vamos a ver que es así. Tiene una meseta, a diferencia del potencial de la neurona y del músculo esquelético. La meseta es más larga en los ventriculares que en los atriales. Los cardiomiocitos nodales poseen un potencial de acción particular, ¿sí? El cardiomiocito nodal se despolariza solo y es la base del automatismo. Eso quiere decir que no hay ningún estímulo previo en el cardiomiocito nodal, solito él se despolariza. ¿Cada cuánto? Y 60 a 100 veces por minuto. ¿De qué va a depender si es 60 o 100? De estímulos externos que vamos a ir conociendo. Sin un evento eléctrico no se produce evento mecánico, ya lo habíamos comentado este hecho. Este es el potencial de acción que van a ver por todos lados. Si ustedes ponen en el buscador de Google potencial de acción de miocito cardioventricular, va a tener este dibujo con sus fases respectivas, que son universales. Lean el libro que lean. El cardiomiocito, fíjense que allá arriba dice fibra ventricular. Estamos viendo una fibra ventricular de trabajo, es decir, el ventrículo que se contrae. La fase 4, que es la que está pintada en azul, es la fase de reposo. Y está cerca de los menos 90 milivolts de reposo. Acá viene un estímulo, el estímulo que se originó en el nodo sinoatrial y se produce la despolarización rápida, que es la fase 0. Después hay una pequeña repolarización, todas las repolarizaciones se dan cuenta que están en verde. A esa pequeña repolarización se llama fase 1 y después tengo la meseta fase 2 y la repolarización final fase 3. En cada uno de estas fases intervienen canales iónicos diferentes que tienen que conocer y que les puedo asegurar que en el Guyton no están. La razón de la meseta es que durante la meseta el ventrículo se contrae. O sea que, ¿por qué no ocurre, por qué no hay meseta en el músculo esquelético? Porque el músculo esquelético, para lograr que el miocito se contraiga, el músculo esquelético recibe una y otra y otro estímulo uno detrás de otro. Recibe un trencito de estímulos, ¿verdad? Hasta que eventualmente logra la máxima contracción cuando alcanza la tetanización. El músculo cardíaco no se puede tetanizar. Entonces, un potencial de acción, una contracción. Un potencial de acción, una contracción. ¿Sí? Y entre potenciales de acción, relajación. Potencial, contracción. No potencial, relajación. Potencial, contracción. No potencial, relajación. ¿Sí? Entonces yo necesito que se contraiga un tiempo prudencial. Por eso tengo una meseta, a diferencia del músculo esquelético, ¿verdad? Debido a la presión diferente cantidad de canales iónicos, la morfología del potencial, la forma del potencial varía de un punto a otro del ventrículo. Las fibras de Purkinje, por ejemplo, tienen un potencial más prolongado, una fase 0 más alta, etc. Hay cambios, ¿sí? Ven, por ejemplo, este es el diagrama de diferentes potenciales de acción de diferentes lugares del mismo miocardio. El potencial de acción que está en negro es de las células epicárdicas, es decir, las células que están más hacia afuera. El potencial que está en rojo es de las células más endocárdicas, más hacia adentro. Y el de azul se llaman células M, que son básicamente las células que están en el medio, las células del mesomiocardio, ¿verdad? Esta discrepancia de los potenciales de acción es lo que me da, básicamente, la morfología o la forma de la onda T en el electrocardiograma. ¿Sí?
Y fíjense que acá no hay mucha discrepancia. Cuando se genera una discrepancia, aparecen anormalidades en el electrocardiograma como la onda J. La onda J se ve, es una onda que se da justamente donde debería estar el punto J, que debería ser un punto, como figura acá, no una onda, ¿verdad? No les voy a complicar con esto, en algún momento quizás lo ven. Esto es típico de un síndrome llamado síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada es otra causa de muerte súbita en varones jóvenes. Fue descrito por un español, el doctor Brugada, que estudió la muerte de varones jóvenes en, creo que eran las Filipinas, no, Tailandia, zona del sudeste asiático, ¿verdad? Y encontró que está asociado a trastornos de canales de sodio, mutaciones. Entonces, eso se diagnostica por un electrocardiograma. Quien tenga este electrocardiograma está en riesgo de morirse en algún momento de aquí a poco. Entonces tiene que recibir tratamiento preventivo, ¿verdad? Esto se puede diagnosticar con un electrocardiograma basal, ¿verdad? Y como es una alteración genética, hay que hacer ¿cómo se llama? Consejo genético para el tema de hijos y compañía, ¿verdad? Bien, cuando pasamos a una fibra atrial, es decir, la fibra del miocardio de las aurículas, vemos que la forma es un poquito diferente. Primero es más corto, la contracción es más corta, dura 200 milisegundos, la otra es más larga, se debe que la meseta es más corta. Después la meseta está a un nivel menor porque la fase 1 es más prolongada, ¿sí? O sea que baja más la meseta, ¿verdad? Esto es entonces una fibra atrial. Es un poquito más corta, es la principal diferencia con el potencial de acción de la fibra ventricular. Y cuando pasamos al potencial de acción de una fibra nodal, del nodo AB o del nodo sinusal, es totalmente diferente. Porque en el otro teníamos esto. Tenemos una fase 4 que es horizontal. Tenemos este diagrama con fase 1 y fase 2. En el miocito nodal no existe esta cabeza. Entonces tengo fase 4, fase 0 y fase 3. No tengo ni fase 1 ni fase 2. No hay una meseta. Y la fase 4 no es horizontal. Como ven, la fase 4 tiene una inclinación. Eso hace que desde el reposo, que de hecho no es menos 90, el reposo está menos 60. O sea que la fibra nodal está menos hiperpolarizada. Empieza desde arriba ya. Está más cerca del umbral de disparo. ¿Sí? Como tiene este diagrama, eventualmente, tarde o temprano, en algún momento llega a este punto y se dispara un potencial de acción. Fase 0, la célula se repolariza y todo vuelve a empezar. Empieza, disparo. 0 y vuelve a empezar. Y así sucesivamente. ¿De qué depende qué tan rápido dispara? ¿De qué tan vertical es esta zona? Si esta zona es muy horizontal, el siguiente latido va a estar acá. Si esta zona es más vertical, el siguiente latido va a estar acá. O sea que controlando la pendiente se llama, la angulación de la fase 4 del miocito nodal, se controla la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca depende entonces de la fase 4 de las fibras nodales. Si la fase 4 es más horizontal, la frecuencia cardíaca es menor. Si la fase 4 es más vertical, la frecuencia cardíaca es mayor. ¿Sí? Bien, tres potenciales de acción un poquito diferentes. Es lo que decía. Si es más horizontal, fíjense que acá la frecuencia cardíaca es mayor. Tengo 4 eventos cardíacos que van a equivaler eventualmente a 4 latidos, ¿verdad? En cambio arriba tengo solamente 3. Todo depende de la fase 4. ¿Sí? Que es el reloj, el cronómetro que rige la frecuencia cardíaca. Bien, ahí tienen las diferentes formas de potencial de acción y la equivalencia con el electrocardiograma, ¿verdad? Esto también lo saqué de internet, así que lo pueden buscar en internet. Bien. ¿Cómo estamos? Hasta las 11 por lo menos. Esta parte es complicada y la próxima vamos a terminar esto de parte eléctrica y vamos a hacer el trabajo del electrocardiograma. Bien, se utiliza la letra I para denotar corrientes iónicas y su sufijo para hacer referencia al origen de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ven que un libro dice I-sodio, está haciendo referencia a la corriente de sodio, es decir, sodio a través de la membrana celular. El miocito cardíaco se describe en corrientes de reposo, corrientes de despolarizantes, o sea, corrientes que despolarizan y corrientes que repolarizan. La corriente de sodio está presente solo en miocitos de trabajo
es despolarizante y es atribuida a los canales de sodio NaV 1.5. Cada corriente tiene alguna canal que la causa. No siempre, en algunas corrientes, y experimentalmente siempre se identificó primero la corriente y después al canal. El estudio de los canales es complicadísimo, experimentalmente es complicado y todavía se siguen investigando canales. De hecho, hace menos de 5 años aparecieron varios canales que no sabíamos que existían, ¿verdad? Sí estaba descrita la corriente, pero no el canal. Entonces, la principal corriente de sodio en el corazón está atribuida por el NaV 1.5. ¿Sí? Que es diferente a los canales de sodio que tiene, por ejemplo, el músculo esquelético. A ver si están despiertos. ¿Cómo se llama el alimento japonés a partir de pescado, o como se llama el pescado, que si uno consume y está mal hecho se puede morir? ¿Alguien? No sé cómo se llama. ¿Verdad el típico pez globo o algo parecido? Es el pez globo, por supuesto. Fugo o fuso, algo así se llama la comida. Es el pez globo que tiene una toxina llamada tetrodotoxina. La tetrodotoxina bloquea los canales de sodio. Pero justamente no el canal de sodio del corazón. Sí el canal de sodio que tiene el músculo esquelético. Por lo tanto, uno muere de parálisis muscular esquelética. ¿Y por qué se va a morir si no puede mover el músculo esquelético? Porque el diafragma es un músculo esquelético. Entonces, básicamente muere de paro respiratorio, pero no de paro cardíaco. Porque justamente los canales de sodio que tiene el corazón, que son diferentes, son resistentes a la tetrodotoxina. ¿Sí? Muchos venenos son paralizantes, porque obviamente los animales que los usan para cazar animales. Entonces lo que conviene es que cuando se estén comiendo otro animal, ese animal no esté pataleando, ¿verdad? Para comérselo tranquilo. Entonces hay muchos venenos animales y vegetales que producen parálisis. ¿Sí? Bien, en el caso del corazón, les voy a preguntar esto. Los NaV son el 1.5. Esos son los principales canales del corazón. Y acá tenemos, y nos dice, ¿van a tener que saber todos estos canales? Y probablemente sí. Acá tengo la simbología de un cardiomiocito, tengo los miofilamentos. Acá tengo el NaV 1.5. Y esta es la foto del NaV 1.5. Que es el canal que deja entrar sodio, por lo tanto es el que inicia la fase 0, la despolarización rápida. Y es el que va a determinar la velocidad de conducción. Acá hay otro canal que se llama HCN4, que me da la corriente Fanny, que después vamos a comentar. Acá está el tubo T, en el tubo T encuentro el CAV 1.2, que ya habíamos comentado, y tengo varios canales para potasio. El CAV 7.1, el KIR 2.1, el CAV 11.1, etcétera, etcétera. Cada uno con su particular morfología molecular. Y acá ya hablamos de estos canales en el retículo sarcoplásmico. Tengo el canal rianodínico, asociado a calsecoestrina, y acá tengo la cerca 2A, que es la cerca del corazón, asociada a fosfolambam. ¿Sí? Y de nuevo, esto lo busqué en internet y lo saqué de internet. Sé que todas estas fotos están por ahí. El cardiomiocito expresan canales de sodio, potasio y calcio. La apertura de los canales de sodio, calcio u otros cationes genera despolarización. Obviamente, si entra sodio, calcio u otros cationes, se produce despolarización. La activación de canales para el potasio genera repolarización o hiperpolarización. O sea, si se abren canales para el potasio, la célula se repolariza o se hiperpolariza. Si se abren canales para sodio, calcio, la célula se despolariza. Estos canales iónicos pueden ser reactivos a diferentes estímulos. Entonces, ¿cómo se clasifican estos canales? En un ratito, enseguida terminamos porque... terminar enseguida porque me están necesitando, digamos, ¿verdad? Esta va a ser la última. Estos canales iónicos pueden ser reactivos a diferentes estímulos. Por ejemplo, hay canales iónicos que son activados por voltaje, es decir, son sensibles a los cambios del potencial de membrana. Y ahí tienen estos canales que tienen la B acá abajo, como el canal de sodio regulado por voltaje, calcio o potasio,
o estos canales HCN. HCN quiere decir, la H es de hiperpolarización y el CN es de nucleótidos cíclicos. Estos canales son, raramente, son los únicos canales descritos hasta la fecha, que son activados por hiperpolarización, cuando la mayor parte de los canales son activados por despolarización. Entonces todos estos, el NAV, los CAV y los otros CAV, son activados por despolarización. En cambio los HCN son activados por hiperpolarización. Después tengo activados por ligandos, es decir, son canales que se abren en presencia de alguna sustancia. La sustancia puede ser celular, interna del citoplasma, o puede ser un ligando extracelular. Lo que tiene el corazón son los sensibles al ATP, se simbolizan como KATP, y esta es en la identidad molecular, son los KIR 6.2 SUR2A, todo ese es el nombre, y la próxima le explico qué quiere decir SUR2A, qué quiere decir KIR. Estos son los canales de potasio sensibles al ATP, son canales que se abren cuando el ATP, molécula energética, merma. Es decir, cuando el corazón se está quedando sin ATP, se abren estos canales para acortar el potencial de acción y salvaguardar la salud del corazón, ¿verdad? Y los ACH, que son los activados por acetilcolina, cuya identidad molecular son los KIR de la familia 3. Entonces tengo canales activados por merma de ATP, canales de potasio, es decir, canales repolarizantes, y canales de potasio activados por acetilcolina. Quiere decir que la acetilcolina, si yo la inyecto en un corazón, va a generar repolarización o hiperpolarización, ¿sí? Es decir, va a actuar como inhibidora de la despolarización y por ende de la contracción. Después tengo algunos activados por estiramiento. Estos son el grupo de canales que más investigación se hace en los últimos años. Llaman canales mecanosensibles. Y los últimos de la familia, los más nuevos, se llaman canales piezo por fenómeno piezoeléctrico, y algunos canales de potasio, como los canales 2P, pueden ser sensibles al estiramiento, o los canales TRP, que quiere decir potencial de receptor transitorio, que son canales catiónicos de calcio y de sodio, ¿sí? Que son los canales estos canales se usan mucho a nivel nervioso para percibir sensaciones, por ejemplo tacto, ¿verdad? Y después tengo los intercambiadores, intercambiador de sodio-potasio, intercambiador de sodio-calcio, intercambiador de sodio-hidrogeniones, ¿sí? Entonces, más o menos, dentro de todos los canales iónicos que vamos a hablar, tienen que caer en alguna de estas categorías, o activado por voltaje, o activado por ligando, o activado por estiramiento, o intercambiadores. Parece complicado esto, y es complicado. Así que vamos a volver a repasar la próxima, vamos a retomar de acá, y les ruego, les pido, les suplico que vean los videos este fin de semana. Entonces ya, la próxima vez que nos veamos, el jueves, vemos alguna cuestión que quedó de pendiente, de los videos que no se entendió o algo por el estilo, porque la próxima semana yo ya les voy a entregar los trabajos de electrocardiograma, que van a tener puntos. Entonces yo necesito que ustedes sepan la base del electrocardiograma para que yo les pueda dar los trabajos. Entonces, pendiente, ven los videos, leen todo esto hasta donde puedan, ven los videos, me preguntan la próxima clase qué nos entendió, lo vemos y ya les entrego el trabajo. ¿Está bien? Ah, ya, de la planificación. Sí. Le voy a subir como material, le subo. Dale, genial, gracias. Le tengo que subir porque no, en el class no está, lo tengo que subir como material. Sí, no encontré, yo le di la vuelta y no. Le voy a subir como material. Y ¿recibieron los links por el material? ¿Le llegó eso? Sí, hay 2 videos y el manual. Genial. Bueno, ahí como material lo voy a subir lo de la planificación.